a todos. Qué dicha tan grande. Aquí alguno no tomó la Santa Cena. Aquí quedó. Pues disfrutar un domingo más, el primer día de la semana, de la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo creo que ese es el adelanto que tenemos del cielo. Es como un poquito de la premier, el spoiler de lo que va a ser la eternidad con el Señor. Y como decía Carlos, pues para los que toman nota, la predicación de hoy se llama La ignorancia y la mentira en las manos de Satanás. Yo voy a tratar de ser muy concreta y si nosotros tenemos un corazón hambriento por la palabra de Dios, pues yo creo que quizá vamos a encontrar algunas claves para nuestra vida. Y hay dos cosas de las que yo quiero hablar especialmente, y es la ignorancia y la mentira. Y son palabras sencillas, pero que realmente podemos estar desconociendo cómo Satanás las usa en contra de nuestras vidas. Y la ignorancia yo la he definido como, en nuestro caso, como hijos de Dios, estoy hablando como personas creyentes en la palabra de Dios, como la falta o ausencia de conocimiento de la verdad. Y quiero recordar una exhortación muy fuerte que Dios le hizo al pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Y en Oseas 4:1 el Señor dice a través del profeta: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento. El Señor estaba exhortando fuertemente al pueblo de Israel porque hallaba que había tres cosas que no había: verdad, es decir, si no hay verdad, ¿qué hay? Mentira. Uy, qué buenos alumnos, ¿eh? De verdad, qué bien. No hay misericordia, es decir, el pueblo no era con los demás como Dios había sido con ellos. Quique estaba explicando estos días la misericordia del cardio, del corazón. Es que Dios decide tener compasión de nosotros y nosotros tenemos que ser personas que tengan compasión de otros. Y luego dice, ni conocimiento. ¿Y qué es lo contrario al conocimiento? La ignorancia, ¿verdad? Y entonces dice, mi pueblo fue destruido. Escucha esto, ¿a dónde te puede llevar la ignorancia y la mentira? La falta de verdad y de conocimiento en nuestras vidas nos puede llevar a ser destruidos. Dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y más adelante el Señor dice unas aseveraciones muy serias y Él dice el énfasis: por cuanto desechaste el conocimiento y porque te olvidaste, en los versículos, creo que es en el 6, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios. Dice que Él se olvidará de tus hijos, bueno, una serie de cosas. Entonces, ojo, los que desechan el conocimiento y los que se olvidan de la ley de Dios. Y Pablo y Pedro, en muchos de sus escritos, ellos continuamente nos dicen, no ignoréis esto, no ignoréis esto. Por ejemplo, Pablo decía, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Está hablando del perdón, que entre nosotros tenemos que saber perdonarnos. Y si nos tenemos que perdonar es porque ha habido una ofensa. Bienvenidos al club. Eso dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, ojo, tenéis que perdonaros. Mira, yo he perdonado al ofensor. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Porque Satanás, cuando tú no perdonas, le estás abriendo una puerta en tu vida. Pablo habla también, Pedro dice, oye, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años cómo? Cuidado, pellízcate, que para el Señor la dimensión del tiempo no es como nosotros. Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dice muchas veces, sabiendo esto, es decir, nos exhorta la palabra de Dios a que tenemos que saber lo que Dios dice, no mantenernos en ignorancia. Y la mentira yo la he definido como lo opuesto a la verdad. Mentira es lo opuesto a la verdad. Y Satanás, que es nuestro enemigo, el diablo, príncipe de las tinieblas, no importa, Satanás, Lucifer, el ángel caído, es especialista en disfrazar
la mentira de verdad. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:14. Pablo estaba muy preocupado porque se estaban metiendo en la iglesia falsas doctrinas, herejías que estaban corrompiendo la fe de las personas. Y entonces Pablo dice, está hablando anteriormente de los falsos profetas, obreros, que los hay, y dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esto nosotros lo leemos, pero realmente no llegamos a saber qué es lo que en la práctica esto significa para nuestras vidas. Y es que Satanás es el padre de toda mentira, es padre de mentira. Él quiere engañarnos envolviendo ideas destructivas en verdades espirituales. Escucha esto. Ideas destructivas las envuelve en un papel de regalo de verdades espirituales, que suenan como verdades espirituales. Porque no todas las mentiras, y lo sabéis, suenan falsas, ¿verdad? Algunas suenan bien. Y cuando una mentira se repite, termina siendo verdad. Esto lo decía Goebbels, que fue la mano derecha de Hitler, ¿vale? Y él se encargó de toda la propaganda a través de los medios de comunicación, y él tenía una teoría y una técnica. Él dijo, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y esto es una de las cosas que hace Satanás. Y cuando nosotros vamos, ¿dónde comenzó todo el problema de la raza humana? ¿Dónde comenzó tu problema y el mío? Pues comenzó en el huerto del Edén. ¿Quién cometió el primer pecado en la tierra? ¿No? ¿No? Satanás. La primera mentira, ay, los teólogos, los he pillado, ¿eh? La primera mentira en la tierra, no en el cielo, ojo, que en el cielo fue donde se reveló el primeramente, pero ahora nos situamos en el huerto del Edén y vemos como allí, perdón, Satanás toma la forma de una serpiente. En aquel entonces las serpientes no se arrastraban y parece que hablaban. Y yo, es que ya sabéis, como aquel ejemplo, ¿no? de aquella niña que su profesora, lo recordábamos el otro día, su profesora se burlaba de ella. Le decía, pero de verdad, niña, era una joven, ¿tú vas a creer que a Jonás se lo tragó una ballena y a los 3 días lo vomitó? Y la niña le dijo, profesora, no solo eso, si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó a la ballena, yo lo creería. Pues yo también, yo no me complico. Yo he decidido que Dios, que creó los cielos y la tierra, que habita la eternidad, me ha dejado una palabra escrita, y aunque a mi mente racional le cueste algunas cosas, decido creer. Es una decisión que he tomado en mi vida. Aunque hay cosas que se me atragantan, hay cosas que me cuestan, pero como sé que la verdad es la verdad y que yo soy vulnerable a ser engañada, no te compliques, decide creer, deja de razonar. Porque ¿qué hace el ser humano? Mira, ayer hablábamos en el evangelismo con un joven. Primero empezó Sarafina con Xavi, después pasó Fernanda, después me uní yo, ahí nos íbamos turnando. Bueno, un joven argentino con mucho conocimiento, ¿vale? Y entonces él tiene una imagen de Dios que hay cosas que se parecen a lo que dice la Biblia, pero él ha metido razonamientos, él no, el enemigo, que suenan humanamente tan buenos, porque ¿dónde comenzó? Y entonces él tiene una mezcla y tiene un Dios a su medida. Y yo le dije, mira, la diferencia entre ti y entre mí es que yo he decidido ser humilde, que le estaba diciendo, en palabras bonitas. Yo he decidido ser humilde para creer que lo que la Biblia dice es verdad, así mi mente le guste, no le guste, sienta o no sienta. ¿Dónde comenzó este pensamiento moderno que tenemos hoy en día? Este pensamiento donde se ha elevado la razón humana. Esto comenzó en el siglo XVIII con la Ilustración, ahí comenzó un movimiento filosófico, pero en realidad comenzó en el huerto del Edén, donde vamos a ver cómo Satanás empezó a introducir una serie de mentiras
en la mente del ser humano para llevarnos a un razonamiento que suena muy bien, pero que es contrario a lo que Dios dice. Y cuando vamos a ir a Génesis, capítulo 3, donde comenzó todo, y a partir del versículo 1, vamos a leerlo, y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Observa que Satanás no se acercó a la mujer y le dijo, hoy quiero que te rebeles contra Dios. ¿Le dijo eso o no? ¿A que no? Vamos a ver. Él empieza sutilmente, ¿vale? Y él empieza a decir, y de hecho Pablo se lo dijo a los colosenses cuando le dijo, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque Pablo sabía que hay argumentos razonables que entran bien. Hay mentiras, porque ¿cuál es la mentira más peligrosa? ¿Cuál es la mentira más peligrosa? La que crees. Porque si a mí me dicen una mentira y no la creo, a mí no me afecta. Pero si yo me creo una mentira, me trago el anzuelo. Ahora vamos a hablar del anzuelo. Me trago el anzuelo. Y ya piqué y ahí comienza el problema. Entonces, Pablo dice, ojo con las palabras persuasivas. Ojo con aquellos argumentos que suenan razonables, pero que detrás tienen el veneno de la mentira. Y entonces Satanás le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, tú imagínate, Dios coloca a Adán y Eva en un estado de perfección para ti y para mí inimaginable. No había enfermedad, no había conflicto, todo era perfecto, maravilloso. Todo lo que anhelaban lo tenían, gozaban de una relación con Dios directa, cara a cara, entre ellos era maravilloso todo, la relación sexual, la relación emocional, todo era perfecto. Y Dios les da miles de árboles para comer, pero solo uno que está en el centro, dice, ese árbol es mío, ese árbol no lo toquéis por una razón. Porque ¿qué pasa? Que vais a morir. Y eso se lo dijo Dios a Eva. Luego ellos sabían lo que era la muerte. Si no, Dios no lo hubiera hecho. Ellos tenían el conocimiento de saber qué pasaba. Y entonces Satanás empieza a ponerle el énfasis en lo negativo. En vez de en lo positivo, todo lo positivo que yo te acabo de decir, Satanás capta la atención de Eva en todo lo negativo. La negatividad es una de las estrategias de Satanás, por cierto. Entonces, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Cuál fue el error de Eva? Oír y responder. No te enredes con ciertos argumentos. Y la mujer respondió. Eva empezó a justificar. Bueno, a ver, un momento, vamos a aclarar esto. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y ella ya le añade, ni le tocaréis. Dios no dijo que no lo tocaran, Dios dijo que no comieran. La religiosidad siempre añade. Entonces le añade, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, Dios, queriendo guardar a Adán y Eva de lo malo, los protege y les advierte, como Dios hace en su palabra. Dios siempre busca nuestro bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios nos advierte de los peligros. Pero dice la Biblia que el simple ve el peligro y no se aparta. Y los simples tienen que ver con los ignorantes, con la ignorancia, con ignorar la verdad de Dios. Y entonces dice, aquí la serpiente pasa a otro nivel. Ahora lleva un poquito más de frente y ha captado la atención de Eva y le dice, no moriréis, lo contrario a lo que Dios. Satanás siempre va a terminar diciéndote lo contrario a lo que Dios dice, pero lo va a hacer sutilmente. Y entonces dice, sino que sabe Dios, y aquí le mete la mentira de que Dios no es tan bueno. Y Satanás siempre te va a hacer creer que Dios no es tan bueno, que su palabra no es tan verdad ni tan buena. Dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Satanás tentó a Eva y nos sigue tentando a nosotros con algo más de lo que tenemos. O sea, lo tenían todo y Satanás les hace creer que hay algo más, hay algo mejor. Hay una belleza, hay una plenitud fuera de lo que Dios ha dicho. Y Eva, esto es lo que produce admitir en la mente estos pensamientos, dice que la consecuencia fue que vio. ¿Qué hizo Eva? No sé dónde estaría, no sé si Eva estaba al lado de ese árbol o estaba lejos, porque me imagino que ese huerto era grande. Y yo me imagino que Eva tuvo que ir donde estaba el árbol, miró el árbol y vio que el árbol era, ¿cómo no iba a ser bueno si todo lo que Dios hizo era bueno? Y ese árbol era bueno mientras no lo tocaban. El problema no está en las cosas, el dinero no es ni bueno ni malo. Es según como tú lo usas. Ese árbol era bueno mientras ellos no lo tocaban. Y entonces dice que vio el árbol, claro, que era bueno, pero más allá, que era agradable. Ella estaba siendo influenciada por lo que Satanás le había dicho. Agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ellos ya eran sabios. Ya tenían todo lo que necesitaban, pero Satanás consiguió seducir con palabras persuasivas a Eva y ella vio algo más de lo que realmente había. Porque en su imaginación, y vamos a ver que así funciona el pecado, con la imaginación, cuando uno peca, ya ha pecado antes aquí. El que mata a alguien ya lo mató antes en su corazón. El que adultera, adulteró antes en su corazón. Entonces dice, tomó, aquí es donde se concibe el pecado, tomó de su fruto, como dice Santiago, y comió. Y dio también al calzonazo, os digo, a su marido, que no tuvo los pantalones de darle un manotazo a Eva, que no era una manzana, no sabemos lo que era, la tradición dice que era una manzana, era un fruto. En vez de darle un manotazo a ese fruto y decirle, ¿pero qué estás haciendo, Eva? ¿Qué hizo él? Bueno, mientras, como los hombres muchas veces, ¿no? Mientras yo esté tranquilo, sí, lo que tú quieras, cariño, sí, decide tú. ¿A qué colegio llevamos a los niños? No, míralo tú. Hay que comprar, no, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Estaba viendo el fútbol. Yo cuando quiero que Carlos me diga que sí a todo es cuando está viendo el fútbol. Ahí aprovecho. Cari, ¿me das 100 euritos para ir al Corte Inglés? Y como quiere oír, no quiere que le moleste, me suelta los 100 euros. Entonces, luego se arrepiente, pero ya yo me los gasté. Pero soy muy rápida. Entonces, dio a su marido y él lo comió. Y vemos que la sentencia de lo que aquí pasó nos lo dice en el versículo 23. Y en el versículo 23 nos dice que la sentencia fue que lo sacó Yahweh del huerto del Edén. Exilio. Fueron exiliados del huerto del Edén. Perdieron el derecho a estar en el huerto del Edén. Y esto es tremendo porque en realidad nosotros vivimos ese exilio. Fuimos sacados del lugar original para el cual fuimos creados. Y en ese lugar había también eternidad. Y se nos olvida a veces que Satanás por siglos, no sé decir porque la eternidad, estuvo en el cielo. Satanás conoce la palabra de Dios y muchas veces nosotros se nos olvida que Él es especialista en disfrazar lo malo de bueno y el pecado de algo bueno. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría? Y yo quiero que usemos nuestra imaginación hoy. ¿Qué pasaría si Satanás dijera la verdad de sus intenciones cuando Él nos tienta? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo quiero poner un ejemplo gráfico con algo que nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, el pecado del adulterio, que esto me da para muchísimo. Alguna vez ya lo he puesto, pero creo que lo vamos a entender. Vamos a imaginarnos que Satanás va a tentar a un hombre, pero esta vez lo va a hacer exponiendo a la luz las verdades de sus intenciones. Es decir,
Este micro hay una posición que no le gusta. Cuando me quedo en un punto como que se queda... Entonces, Satanás le diría algo así. Vamos a poner el ejemplo de un hombre, también puede ser con una mujer, pero lo vamos a poner que es más clásico, porque quizá los hombres, por su característica y su diseño visual con el que han sido creados, son más dados al adulterio del ojo. El ojo a veces los ojitos se vuelven bizcos, se les van para allá, yo no sé qué les pasa a los hombres. Sobre todo cuando se les cruzan determinados tipos de mujeres, ¿verdad? 90, 60, 90, escotes, en fin. Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos, mira lo que le diría Satanás si en sus intenciones de tentar a este hombre dijera la verdad. Le diría algo así como, deberías serle infiel a tu esposa con esa atractiva mujer de la oficina. El hombre contestaría, no, hombre, eso, ¿qué va? Ni hablar, eso estaría mal, yo no voy a hacer eso. Serle infiel a mi mujer con esta mujer de la oficina. Y Satanás le diría, bueno, sí, tiene razón, es un buen punto. Mira, te voy a contar lo que pasará. El beneficio va a ser que tendrás un momento de placer un poco incómodo, pero será un momento de placer. Ahora te voy a contar el coste de tu pecado, de hacer eso, de serle infiel, no de tu pecado, el coste de ser infiel y de este momento de placer. Coste número 1, desobedecer a Dios. Número 2, perder tu comunión con Dios. Número 3, arruinar o terminar tu matrimonio. Número 4, humillar a tu esposa. Número 5, destruir la vida de tus hijos. Número 6, probablemente una humillación pública. Número 7, puedes perder tu trabajo. Número 8, una probable enfermedad. Número 9, quizá un embarazo no deseado. Número 10, deshonra y desgracia a tu iglesia. Número 11, arruinar el testimonio de Cristo. Hombres que estáis aquí, ¿qué tal que Satanás os tentara así? La mayoría, si sois un poquito listos, un poquito solo, no caeríais, ¿verdad? Ahí lo dejo. Esto le pasó al rey David. El rey David se levantó una mañana, estaba en un tiempo de ociosidad. En vez de haber ido a la guerra, él se creyó con el derecho a que fueran sus hombres y él se quedó, durmió la siesta, se levantó muy relajado y salió a la ventana y la pornografía de aquella época fue ver a una mujer que se estaba bañando. Y él, con sus ojitos vagos, se le fueron los ojos ahí, ¿verdad? La empezó a codiciar. Acto seguido, la mandó llamar y ahí, pues Satanás, me imagino, que empezó a decirle, eres el rey, tienes derecho, has trabajado duro, tú te mereces todo, tú eres el rey de Israel, tú tienes derecho a codiciar a cualquier mujer. Estás en una época de descanso, estás de vacaciones, vamos, mándala a llamar, lo vais a pasar de maravilla. Pero Satanás nunca le mostró al rey David que ese pecado, que esa noche de placer, o mañana o tarde, que no sé a qué hora fue, porque cualquier hora es buena, ¿verdad? Le iba a costar el precio de, por supuesto, mentir, un embarazo no deseado, que iba a perder a su hijo, que iba a mató al marido. ¿Os acordáis, no? Que lo mandó poner, no lo mató él, porque él era muy listo, él fue el autor del asesinato. El autor intelectual, lo mandó poner en primera línea de batalla, ¿verdad? Si Satanás le hubiera dicho a David, David, mira, tienes esta opción, que sepas que va a pasar esto, esto, esto y esto. ¿Creéis que David lo hubiera hecho? Porque tienes que entender, dice Hebreos, que el pecado lleva en sí engaño. Engaño. El pecado te seduce, te engaña para que tú caigas en sus trampas. Entonces, una de las cosas que Satanás nos hace creer, ayer cuando hablábamos con este argentino, precisamente él decía, yo le digo, ¿crees que Satanás existe? Ya después que hablamos de Dios, dijo no. Esa es una de los grandes argumentos de Satanás. Le hace creer a la gente que él no existe, que tú no te tienes que preocupar por ningún enemigo, solo estás tú en el mundo y Dios. Entonces, él decía que él no creía. Mucha gente cree que es una leyenda, que es un mito, que es algo simbólico, ¿verdad? Segunda cosa que Satanás te hace creer,
Estas son sus artimañas, ¿vale? Para pescarte. Que tú, si ya crees en él, si eres de los que crees en Satanás, que tranquilo, que tú lo vas a ver venir a kilómetros. Exceso de confianza en nosotros mismos, que es orgullo. Entonces tú dices, no, si Satanás me viene a tentar, yo me voy a dar cuenta, no, yo enseguida lo pillo, yo soy muy lista. Exceso de confianza en nosotros mismos. Y tercera manera, como él lo hace, si tú ya no ha conseguido que tú creas que él no existe, no ha conseguido que tú seas tan como Pedro. No, Señor, yo voy contigo hasta el final, hasta la muerte. Y el Señor le dice que no, Pedro, no digas eso, que me vas a... No, Señor, yo, aunque todos me escandalicen, yo contigo hasta la muerte. Y a las pocas horas estaba negando al Señor. Exceso de confianza. La tercera manera es que él va a conseguir que tú creas que sus ideas no son sus ideas, sino que son de Dios. Escucha esto. Él es tan persuasivo y tan inteligente que puede hacerte creer que sus ideas son las de Dios. Y conocemos casos donde tristemente esto ha pasado. Gente que ha sido engañada y que ha manipulado a otros para hacer algo malo y decirle, estás haciendo un servicio a Dios con esto que estás haciendo. Entonces, muchas veces yo creo que Satanás tiene su propio evangelio. Podríamos decir que hay un evangelio según Satanás. Y en ese evangelio él muchas veces trata de dar respuesta a interrogantes que nosotros tenemos, a misterios en los cuales nosotros hemos reflexionado o satisface deseos que nosotros hemos tenido. Y él es experto en dar credibilidad a sus ideas. Ahora, vamos a ver ahora cómo sería la lógica de la maquinación, porque la Biblia habla de maquinación de Satanás para tentar a un hombre en el adulterio. Hemos visto cómo sería si él dijera la verdad. Ahora vamos a ver normalmente cómo él lo hace. Entonces, normalmente, Satanás suele usar cosas buenas. Vamos a ver que el deseo sexual en sí mismo no es malo. Depende de cómo lo satisfagas, si de una manera legítima o ilegítima. Entonces, Satanás llega a este hombre, hace que se fije, como Eva se fijó en el árbol, en la chica nueva de la oficina, y ¡pim! Viene un pensamiento, wow, ¿cómo sería la emoción de un romance? Es que llevamos ya 20 años casados. ¿Tú sabes lo que es 20 años acostándote con la misma persona? Esos pensamientos que vienen, ¿sí? ¿Qué sería? Yo creo que sería, no, pero bueno, no porque, no, yo no, bueno, no estoy mal, pero, hombre, pero es que conseguir la satisfacción que mi esposa no me quiere dar. Y empieza la imaginación a volar. Hombres que estáis aquí, empieza la imaginación. Es que yo la veo que esta chica es como muy liberal, ¿no? Yo creo que esta chica se prestaría para ciertas cosas. Y es que mi mujer ya no está interesada en darme lo que yo quiero. Y yo tengo derechos como hombre, y yo tengo necesidades, los derechos, yo. Satanás siempre da vueltas por ahí. Y además, ¿sabes qué? Un romance me libraría de este estrés que tengo y del aburrimiento. Necesito salir de la rutina del trabajo. De verdad que, no sé, voy a probar a conocerla, voy a tomarme un café con ella. A ver, pero todo esto es como que uno no se da cuenta que está siendo inclinado a. Por eso Satanás es especialista en fabricar mentiras como si fueran verdad. Además, mi mujer últimamente no tiene mucho tiempo con los niños, con el trabajo. Es que yo también necesito a alguien que me escuche, alguien que me dedique tiempo. Ayer tomé un café con ella y fue espectacular. Nos reímos, estuvimos hablando. Es que con ella se puede hablar de todo. Es que con mi mujer no se puede hablar de nada. Es que mi mujer siempre está estresada. Es que mi mujer llega siempre a casa. Que si la comida, que si los niños. Hombre, no, yo necesito respirar un poco, ¿no? Y es que nos lo pasamos tan bien ayer tomando el café. Fue espectacular. Me reí, recordé viejos tiempos. Y además, yo todavía estoy de buen ver, soy atractivo. Yo quiero sentirme deseado y atractivo por una mujer. Todo esto pasa por tu mente sin que tú seas consciente. Son pequeños flashes. Ting, ting, ting. Pero además yo quiero sentirme amado. Yo quiero una mujer
pasional. Y empieza así. Así, esta es la línea en la que trabaja el enemigo. Y concesión a concesión, un día hablé con una persona que había caído en adulterio, cuando estábamos empezando el ministerio. Era una mujer. Y yo le dije, te quiero hacer una pregunta. No, en adulterio no. Perdón, en fornicación. Te quiero hacer una pregunta. Cuando tú viniste a este país, era extranjera, ¿tú pensaste que tú ibas a acabar así? Y ella me dijo, jamás. O sea, el que mata a alguien, el que cae en adulterio, en fornicación, quiero que sepas que nunca pensó en hacerlo realmente conscientemente. Repito, Satanás no le dijo a Eva, hoy quiero que desobedezcas a Dios. Terminaron desobedeciendo a Dios. Pero cuando Eva empezó a escuchar esas palabras persuasivas, nunca pensó que iba a desobedecer a Dios. Por eso yo quiero que hoy entiendas, porque el objetivo de esta predicación es descubrir, primeramente, tu naturaleza en Cristo, tu identidad en Cristo, la verdad de lo que tú eres en Cristo, poder exponer sus mentiras, porque Él es padre de mentira todo el tiempo, y poder vencerlas con la verdad. Ese es el objetivo de esta predicación. Entonces, Satanás siempre te hace creer que tú puedes tener algo más fuera de Dios, que tú puedes experimentar una plenitud maravillosa fuera de Dios. Y el problema de esto está en que desde que fuimos expulsados del huerto del Edén, y nosotros, dice Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. El ser humano nace con una necesidad de lo eterno, lo sepa o no lo sepa. Por eso cuando evangelizamos le hablamos de la muerte a la gente, ¿verdad? Entonces, tú naces con algo que no es satisfecho en lo terrenal, lo material, aunque tú tengas todo lo material. Mira, esta persona lo supo, fue Salomón. Salomón tuvo sabiduría, Salomón tuvo riquezas, Salomón probó a consentir a su corazón todo, tuvo miles de mujeres. ¿Y sabes cómo concluye él? El fin de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo tuvo todo y no halló la satisfacción fuera de Dios. Salomón hizo como un experimento. Por eso el libro de Eclesiastés a veces es un poco difícil de entender, porque él está haciendo una especie de experimento. Porque, ¿qué pasa? Que como tenemos ese vacío de eternidad, Satanás nos tienta con cosas para suplir necesidades legítimas de manera ilegítima. Pero quiero que sepas que hasta que tú no te encuentras con Dios, por mucho que aquí te haya ido bien en el trabajo, en la familia, en las finanzas, me da igual, cualquier logro terrenal y temporal, tu corazón seguirá latiendo por algo más. Porque Dios te diseñó para ser eterno. Y solo te conectas con lo eterno con Dios. Y siempre tenemos la necesidad, por eso de ahí que la gente dice, es que yo tengo un vacío. Claro, ¿cómo no vas a tener un vacío? Tienes un boquete. Porque nada lo llena, nada. Aquí tenemos placeres momentáneos, pero el corazón vuelve a ser insatisfecho solo cuando nos encontramos con el Dios eterno para el cual fuimos diseñados. Es como que todo se asienta y todo ocupa su lugar. Entonces, el comienzo de nuestra libertad comienza cuando tú tomas la decisión de confiar en la palabra de Dios que te hace libre como la verdad. ¿Vale? Tú tienes hoy que tomar una decisión, porque los que estáis así, entonces mira, hay argumentos muy buenos. Voy a poner algún ejemplo para ayudaros, ¿no? Por ejemplo, yo es que hablo mucho con mi hijo y nosotros negociamos mucho, porque mi hijo es muy bueno, ¿eh? Mi hijo es muy bueno, mi hijo casi no se porta mal y yo no tengo necesidad de darle ningún azote con la vara, como dice la Biblia en innumerables veces, sino que yo es que simplemente con negociar con él, hablar con él, yo voy bien. ¿A que no suena mal? ¿A que no suena una persona que dice, yo voy a desobedecer a Dios en la educación de mis hijos? ¿A que no? ¿Suena bien, sí o no?
probablemente es un niño flemático, los niños flemáticos son agradables, los niños flemáticos son de estos que los sientas en un carro y ahí se quedan, pero quiero que sepas que los niños flemáticos y melancólicos por dentro, que tú no lo ves, lo vas a ver después, empiezan a maquinar una serie de cosas que si tú no lo ves venir, atate los pantalones. En cambio, claro, un niño movido, inquieto, la gente enseguida dice, ¿qué niño más malo? No, no es un niño malo. Es un niño simplemente que su forma de ser es diferente, es más atrevido, más arriesgado, más inquieto, y como a la gente le molesta, dice que es malo, y como el otro no le molesta, dice que es bueno, pero no es así. Entonces empezamos como a razonar las cosas de la palabra de Dios que no se adaptan el diezmo, ¿no? El diezmo es el tema que nunca dejaremos de escuchar, y en las redes la cantidad. Por eso tenéis que conocer la palabra de Dios, porque los que no conocéis la palabra de Dios y estáis todo el día enganchados a internet, escuchando predicaciones, sois vulnerables a ser atrapados por las falsas doctrinas y las herejías. Entonces vosotros tenéis que conocer, por eso hacemos tanto énfasis, tenéis que conocer la palabra de Dios, porque mira, el que no quiere diezmar va a encontrar 1000 argumentos para no diezmar. Pero el que quiere diezmar va a encontrar todos los argumentos de la verdad de la palabra de Dios. No, que yo trabajo mucho, no, que ahí en la iglesia te sacan la plata, eso lo he oído yo. No, que los pastores no trabajan. ¿Qué va? Nosotros no hacemos nada. Venimos aquí los domingos, nos vestimos bonito y yo digo lo primero que se me ocurre. No hacemos nada, pero nada, ¿eh? Nosotros vivimos como reyes. Eso lo dice Satanás. Incluso hay gente que cree que los pastores tienen que trabajar fuera de la iglesia. Digo, ¿a qué hora? Entonces, tú puedes tener áreas en tu vida que no es que tú dices, no, yo quiero desobedecer. No, no. Es que tú estás siendo engañado por el enemigo. Y tienes argumentos que suenan razonables al raciocinio humano infectado por el virus del pecado. Entonces, tienes que tomar una decisión, porque no puedes siempre estar queriendo acomodar la palabra de Dios. No puedes. No puedes. Entonces, o llegar vírgenes al matrimonio, no, pero es que hoy en día, es que mira, nos vamos a casar, ¿no? Entonces, mira, ya para qué pagar 2 habitaciones. Nos casamos dentro de 3 meses. Pues ya, mira, hemos encontrado una habitación, Natalia, nos vamos los 2 a vivir y total, ¿qué más da? Si Dios sabe que nos queremos. Y total, nos vamos a casar entre... Hay gente que piensa así. Entonces, yo no te puedo convencer, yo solo te puedo decir lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que la intimidad sexual es después del pacto del matrimonio. Y si Dios lo dice, es lo mejor para nosotros. Pero como Satanás empieza, tin, tin, tú empiezas a acomodar. Mira, me encanta, Marcos está en Bolivia, en una de las campañas del nieto de Billy Graham. Algunos vivisteis la campaña de Mi Esperanza que hicieron en Barcelona hace ya unos cuantos años, que participamos en el Palau Sant Jordi. Bueno, pues ahora el nieto de Billy Graham está predicando y haciendo esas campañas evangelísticas, y a mí le pregunto, Marcos, ¿qué tal? Yo ahí preguntándole a Marcos cómo ha ido el evento, la predicación, ¿qué tal? Y Marcos me dice, mamá, es igual que Billy Graham, porque Billy Graham fue un hombre que honró mucho la palabra de Dios. Billy Graham no trató de usar cosas wow, él siempre decía, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Todos los países donde él fue, él honró la palabra de Dios, porque él sabía que es lo único que puede convertir un corazón. Y me decía Marcos que su nieto hace lo mismo. Y yo digo, me encanta, porque es Dios como premiando la fidelidad de Dios a Billy Graham por su ministerio, por sus años. Fue un hombre desde el comienzo hasta el final que terminó sirviendo a Dios, y cómo Dios tiene promesas y sus hijos y sus nietos están tomando la heredad de Billy Graham y siguen reproduciendo su legado. Me parece tan bonito de parte de Dios, porque el que honra la palabra de Dios se nota. Y Dios dice que el espíritu que he puesto en ti y en tu boca la pondré en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos. Cuando tú decides comprometer tu vida con la palabra de Dios. ¿Tú entiendes o no? Cuando mis hijos eran pequeños, había psicología como ahora, había cualquier cantidad de cosas, pero yo tomé una decisión. ¿Dónde voy a encontrar yo un método mejor para criar a mis hijos que lo que Dios dice, por favor? ¿Hay alguien que ame mejor que Dios?
¿Hay alguien que tenga más sabiduría que Dios? Entonces, como en ese área, en cualquier área, tú tienes que tomar una decisión. ¿Quieres seguir en esa zona gris de, bueno, esto sí, pero esto no? Bueno, pero sigo viendo pornografía porque no hago daño a nadie. Total, nadie me ve. Silencio. Tienes que tomar la decisión de comprometerte con la palabra de Dios. Si no, vas a estar siempre revolcado por el enemigo cada 2x3. Cada 2x3 te va a dar un revolcón. Entonces, yo quiero que vayamos a un versículo, y esto lo explica súper bien Carlos Catari. Los que tenéis el libro de Carlos Catari, y los que no, os recomiendo que lo compréis y lo leáis. Y quiero explicar cómo funciona de una manera gráfica, cómo nosotros caemos en pecado. Entonces, vamos a ir a Santiago 1:14, donde magistralmente Santiago nos explica cómo es el proceso de la tentación. Y esto es para todos, ¿vale? Y dice, cada uno es tentado, porque dice que Dios no tienta a nadie, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta aquí. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y quiero aclarar, ya sabéis que en las traducciones a veces nosotros perdemos un poquito. Entonces, la palabra atraído y seducido hacen referencia a la caza y a la pesca. Atraído hace referencia a cuando se utiliza una carnada para atraer un pez. ¿Cuántos son aficionados a la pesca? Luis, menos mal, tenemos aquí. Si digo alguna mentira o alguna herejía, me corriges, ¿eh? Que yo lo de la pesca solo por lo que he visto. Pero bueno, entonces dice que se utiliza una carnaza para atraer al pez. Y eso es lo que tiene que ver la palabra atraído. Y la palabra seducido hace referencia a cuando el pez ya ha mordido la carnaza, ¿vale? Entonces, mira, el pez... aquí está la... Muy bien. El pez tiene un deseo lícito, bueno, de comer, ¿sí o no? Pero el pez no está viendo ni el anzuelo ni al pescador. Piensa cómo hace Satanás. El pez tiene hambre y simplemente ve un trozo de comida perfecto para mí. Pero no está viendo el anzuelo y no está viendo al pescador. Y esta es la estrategia de Satanás, que es como capturarnos, está capturando al pez en su deseo natural por el alimento. Entonces, mira, la palabra concupiscencia se ha traducido mal en este versículo. Porque esta palabra, que en griego, bueno, lo digo, pero no hace falta, es epithumia, no importa, es una palabra así un poco... Esta palabra se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento, unas 38 veces, más o menos, a lo mejor más, ¿vale? Y dependiendo del adjetivo que lleva al lado, se utiliza para positivo o para negativo. Entonces, se utiliza la mayoría de las veces, unas 32 veces, para hacer referencia al pecado, a la carne, al mundo, a lo negativo. Pero se utiliza unas 6 veces en sentido positivo. Y quiero dar los versículos para que tengas una referencia. Por ejemplo, Lucas 22:15. Y les dijo, está hablando de Jesús, ¿cuánto he deseado? Ese deseado es la misma palabra que han traducido por concupiscencia en Santiago, ¿vale? Eso lo explica muy bien Carlos Catari en su libro, ¿vale? Y Carlos lo explicó también en una predicación, lo de la palabra concupiscencia, que creemos que es un deseo malo, pero no es un deseo malo. Entonces dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Es la misma palabra en griego, epithumia, la misma palabra. Filipenses 1:23, es solo para que veáis el ejemplo, que es la misma palabra. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, epithumia, deseo, anhelo de partir y estar con vosotros. Otra donde se utiliza, de la misma manera que en Santiago, Primera de Tesalonicenses 2:17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ir a veros. Esa es la palabra, la misma que utilizan en Santiago. También en Primera de Pedro 1:12, dice que los ángeles anhelan
mirar las cosas que tú y yo hoy contemplamos con respecto a la salvación de Cristo. Anhelan, desean. Entonces, no sé por qué en Santiago han traducido esta palabra como una palabra mala, como un deseo malo. Pero en realidad lo que ahí está diciendo es que nosotros todos tenemos deseos lícitos. ¿El deseo de comer es bueno o malo? El deseo de descansar, el deseo sexual, lo puso Dios, no es malo. Deseo de tener un techo, una estabilidad, todos tenemos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Mira, el problema es cuando se muerde el anzuelo de algo que parece bueno. Entonces, el deseo sexual hemos dicho que es bueno en sí mismo, porque lo puso Dios, ¿vale? Pero cuando se convierte en lujuria y nosotros lo satisfacemos ilegítimamente con fornicación, adulterio, prostitución, masturbación, etcétera, 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 por no decir más cosas de depravaciones que hay hoy en día. Cuando tú ese deseo lo satisfaces ilegítimamente es cuando se convierte en lujuria. Lujuria es un deseo egoísta. Y la sexualidad Dios la diseñó para que fuera la culminación de un amor entre un hombre y una mujer, hay que aclararlo todo, entre un hombre y una mujer, que fruto de que se aman, se entregan el uno al otro, y al amarse al otro, ese es el acto sexual. No es pensar en mí, esa es la lujuria. La lujuria te ata, la lujuria te lleva a perversiones terribles, te lleva a adicciones terribles. Hoy tenemos cantidad de organizaciones, antes eran solo alcohólicos anónimos, ahora hay organizaciones donde ayudan a la gente de la adicción al sexo. Entonces, yo quiero que tú entiendas que lo que Santiago ahí está diciendo es que cada uno de nosotros tenemos deseos naturales, que la manera como tú decides satisfacerlos es lo que determina. Y Satanás siempre va a fabricar argumentos para que tú satisfagas tus deseos de manera ilegítima, porque así él toma control sobre tu vida. ¿Esto está claro o no? ¿Recordamos el ejemplo del pez? Vemos la carnaza, pero no vemos el anzuelo, ni vemos a Satanás detrás. Por eso, ¿qué es lo que te va a librar? Conocer lo que dice la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, resumiendo lo que dice Santiago, porque Santiago después en el 15 dice, entonces el deseo, después que ha concebido, yo te lo estoy traduciendo bien, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, podríamos decir, primer paso, deseo natural. Segundo paso, eres tentado. ¿Vale? Eres atraído por el diablo, que es el tentador, para satisfacer de una manera ilegítima este deseo. Él no te va a revelar sus verdaderas intenciones, acuérdate del ejemplo del principio, ¿vale? Él lo va a hacer todo para destruirte y hacerte caer en la trampa. Tercero, después de ser tentado, tienes dos opciones. En tercer punto sería, o tomas la salida de Dios, por ejemplo, la que tomó José. Esto lo veíamos el otro día en la clase de la sanidad, que estuvimos hablando sobre la pureza sexual, cómo nosotros mantenernos puros sexualmente, casados, solteros, porque la impureza sexual puede atacar a todo el mundo. Y entonces, una de las cosas que hizo José, que está en Génesis, lo mismo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, es que huyó. Esta mujer que había puesto, la mujer de su jefe, sus ojos, la lujuria entra por los ojos, había puesto sus ojos en José, que era un joven atractivo, y esta mujer yo me imagino que tenía que oler a los mejores perfumes, llevar las mejores telas, y esta mujer se le abalanza a José, duerme conmigo. ¿Tú te imaginas un chico soltero? Solteros que estáis aquí. Soltero, con la soledad de no tener a su familia, de estar solo en un país extranjero. Pero ¿sabes qué dijo José? Dijo, ¿cómo yo podría hacer este grande mal contra Yahweh? Él sabía que la inmoralidad sexual era un gran mal contra Dios. ¿Y sabes qué hizo? No siguió escuchando como Eva. Huyó de tal manera que se quedó casi desnudo.
Y ella se inventó, bueno, una serie de mentiras y por eso fue a la cárcel. Pero él prefirió ser fiel a su Dios, ir a la cárcel por una mentira. Imagínate todo el mundo creyendo que José era un violador. Terrible, ¿no? Y Pablo dice, huid de la fornicación. Jóvenes, tenéis que huir de esto. Lo siento, pero es que yo cuando predico aprovecho. Esto os tiene idiotizados a todos. Os tiene comido el seso. Satanás a través de esto, madre mía. Esto no es malo en sí mismo, ojo. Esto puede ser una herramienta muy buena. Pero tenéis que saber huir. Si TikTok te lleva a la pornografía, salte de TikTok. Si Instagram, no sé, o eres un comprador compulsivo, tú no puedes estar viendo todas las ofertas de publicidad que te salen. Esto es un tormento, O sea, es un tormento de cómo te lanzan el algoritmo, ya sabes. A mí solo me salen de dos cosas, las de Dios y de las cosas que compro de... Entonces, me tienen frita con la publicidad. Entonces, tú tienes que saber decir no. Tú tienes que saber huir, quitar tus ojos, porque si mantienes tus ojos, haz como Job, he hecho pacto con mis ojos para no mirar a las vírgenes. Como David hizo pacto con Dios. David dijo, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. No detengas tu mirada. Si estás viendo una serie de contenido sexual, no la veas. No la veas. No la veas solo. Puedes pasar. A veces a nosotros nos toca pasar. Cerramos los ojos. Yo soy siempre la voz de alarma, ¿no? Cierra los ojos. Estos se asustan. Cierra los ojos. Y entonces, Carlos, el mando. Y lo pasamos. Porque poquitas series se pueden ver. ¡Qué tristeza! Poquitas series se pueden ver en familia, poquitas películas se pueden ver. Pero tenéis que tomar una decisión. Si sois pasivos, escucha, si sois pasivos, atraparéis fácilmente, ¿cómo se llama? El anzuelo, lo morderéis fácilmente. Entonces, deseo neutro, 1, 2, soy tentado, tengo dos opciones, o tomo la salida que Dios me da, que Dios te da salida. Tú no eres tentado más de lo que puedes soportar. Jesús fue tentado en todo para que tú puedas vencer la tentación. Esa es la verdad de Dios. Así que deja de decir, como oigo a la gente, es que yo no puedo. El no puedo, por favor, bórralo de tu palabra, de tu mente y de tu boca. Es que no puedo. ¿Estás poniéndote de acuerdo con el diablo? ¿Le estás abriendo la puerta al diablo? El diablo dice, fenomenal, sigue diciendo eso. ¿No? ¿Cómo que no puedo? Es que pobrecito yo, es que yo estoy muy solo, es que yo estoy muy sola. Es que el espíritu de víctima acompaña siempre, normalmente, a los pecados sexuales. Es que yo estoy muy solo, es que mi marido, es que mi mujer, es que yo necesito, es que yo no puedo, porque como nos han hecho creer que no se puede vivir sin sexo, mentira, por cierto, no se puede, que es un ídolo hoy en día el sexo. Entonces, o tomas la salida que Dios te da, que Dios te va a dar muchas herramientas, que aquí te damos muchas herramientas, o pasas al tercer punto de la fase B. El A es que tomas la salida de Dios, eres seducido. ¿Qué es ser seducido? Hay una concepción interna donde el deseo bueno se convierte en malo cuando tú ya decides satisfacerlo conforme Satanás te lo está presentando. Ahí es cuando tú muerdes el anzuelo y te rindes a la tentación. Entonces ahí el cuarto punto es que el pecado nace y se consuma. Y el quinto punto, dice Santiago, en el versículo 15, es que da luz, se produce la muerte espiritual, la separación de Dios. Entonces, a modo de resumen, ¿todos habéis identificado la tentación en vuestra vida o solo yo? Bueno, ya con las compras es una cosa impresionante. Llegas y dices, no, como el cuento aquel de Mafalda, que era compradora compulsiva, ¿no? Entonces dice, no voy a ir a ningún sitio porque yo no voy a comprar nada. Dice, bueno, voy a salir a dar una vuelta al centro comercial que hace muy buen día, pero solo voy a dar vueltas por el centro comercial, no voy a entrar en ninguna tienda. Ay, bueno, solo voy a entrar en esta que está de oferta, pero no voy a comprar nada, ¿eh? Bueno, da una vuelta por la tienda, ay, justo lo que necesitaba, ay, es que está de oferta, bueno, pero no lo voy a comprar, solo voy a preguntar el precio a ver si es verdad. Ay, justo lo que necesitaba, y total, solo vale 15 euros. Y lo compra. Así trabaja el diablo.
con sensaciones, con estimular cosas buenas. Los compradores compulsivos no podéis tener tarjeta de crédito. Por eso mi marido me quitó la tarjeta de crédito. No, mentira, pero no me dice el PIN, no. Entonces tenemos que ser astutos, tenemos que decir, Señor, tengo que tomar una decisión en mi vida. Porque Rafael Holland decía que había batallas que no había que entrar y batallas que sí hay que entrar. Y hay una batalla. Y yo quiero darte para terminar 4 consejos prácticos. Mira, Santiago, la carta de Santiago es súper práctica. Tú la lees y es una carta que te impulsa a poner por obra la palabra de Dios. Primero, tomar la decisión de depender y permanecer en su palabra todos los días de tu vida. ¿Por qué somos hijos de Dios tan pesados con el devocional? Y lo seguiremos siendo, quiero que lo sepas, que lo seguiremos siendo. Porque es la manera de que tú te coloques en una zona de protección con Dios, la palabra de Dios, ¿vale? ¿Cómo venció Jesús a Satanás cuando fue tentado? Con la palabra. Escrito está. Hay un punto aquí que hay que poner en el suelo algo para que no lo pise. Escrito está. Pero Satanás, la tercera vez que tentó a Jesús, el atrevido, ¿sabes qué hizo? Usó también la palabra de Dios. Cuando le dijo, tírate de aquí, porque escrito está que a sus ángeles mandará, Y él le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Imagínate, Satanás usa la palabra de Dios aún para engañarnos. Por eso tú necesitas, porque esto no se aprende en un día. El conocimiento de la palabra de Dios no viene en un día o en tragarte 50 predicaciones, no. Viene una dosis correcta todos los días. Ahora, si yo me compro magnesio, que va muy bien, y yo lo tengo en mi casa el magnesio, ¿tú crees que si yo no cojo la pastilla y me la tomo me va a hacer efecto el magnesio? Pues algunos estáis así con la palabra de Dios. Es como si yo dijera, ¡ay, qué bueno es el magnesio es buenísimo, te ayuda a dormir, ayuda a la musculatura, qué bueno el magnesio, tengo 50 botes de magnesio en mi casa y no me tomo ni una pastilla. Así estáis con la palabra de Dios. Todos me decís que qué buena la palabra. Hace poco predicamos del valor de la palabra de Dios. ¿Os acordáis o no? Explicamos la maravilla que es la Biblia, para que tuvierais argumentos, para que tuvierais evidencias. Pero muchas veces las Biblias están en nuestra casa y no lo leemos. Primer punto, tienes que tomar la decisión de depender de la palabra de Dios todos los días. El Señor Jesús dijo en Juan 8, 31, 32, le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis, ¿qué es permanecer? Todos los días, de lunes a lunes. ¿Está puesto el versículo? Sí. No. Bueno, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la consecuencia, que esa es la que nos gusta decir, pero nos saltamos este versículo que yo acabo de leer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad no viene por infusión, ojo. La verdad no viene así como por arte de magia. La verdad viene por permanecer todos los días. Por eso insistimos en que hagáis el devocional. Por eso yo os digo, mira, los que hacéis el conéctate o habéis hecho el conéctate, yo aprovecho. Cuando mi marido me deja aquí, yo aprovecho. Los que habéis hecho el conéctate, estáis en sanidad, en evangelismo, en finanzas que empieza ahora, no lo sé. Y no hacéis el devocional, no hagáis más cursos, por favor. Os veto, no hagáis más cursos. No puedes poner ni a ningún curso ni a nadie por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar lo primero en tu vida. Y si quieres conocer a Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Dios se revela en su palabra. Mira, Dios se podía haber revelado, no sé, de otra manera. Dios ha dicho a través de mi palabra. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús. Entonces, si tú eres perezoso para leer la Biblia, si tú tienes, mira, hay gente que tiene ansia de conocimiento y solo quiere saber cosas nuevas. No, mira, no. Eso no funciona. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay iluminación y revelación en la palabra de Dios. Dios te va a dar lo que tú necesitas. En la palabra de Dios está todo lo que tú vas a necesitar para tener una vida victoriosa. Pero si eres de los que te enchufas a internet, el predicador de turno que está de moda,
O todas las predicaciones de CCI, que gracias a Dios tenemos muchas predicaciones en CCI, que no sé a qué hora uno va fuera a buscar, la verdad. Gracias a Dios tenemos la predicación de Madrid, la predicación de Barcelona, la predicación de Londres, la predicación de Sevilla, la predicación de Portugal, anda que no tenemos, de todos los colores y sabores. Pero si tú eres perezoso, si tú me dices a mí que no tienes tiempo para leer la Biblia, apaga y vámonos. Estás creyendo una mentira. Creo que tú y yo tenemos el mismo número de horas al día, ¿sí o no? ¿O no? Mira, es un compromiso. Yo veo en mi casa son unos futboleros todos, ¿vale? Yo soy la única princesa, digo chacha. Entonces, casa, yo detesto el fútbol, ¿vale? Es que lo detesto por un trauma que tengo de pequeña con mi padre, ¿vale? Detesto el fútbol y me han tocado, sobre todo aquí, el pequeño futbolero, federado en un equipo todos los fines de semana, bueno, hasta que... Y él ahora juega en 2 ligas, ¿no? Los chicos. Y yo veo cómo es el poder del compromiso. Y ellos se levantan antes de las 7 los sábados. Escucha esto, el viernes nos acostamos a la 1 y pico. Y se levantan antes de las 7 para ir a jugar fútbol. Pero yo los tengo bien cortitos, digo, como me digáis que algo para no, adiós, vamos, es que no me podéis decir que no, porque es una pasión y está bien, es una afición y hay que tener aficiones, tienes que hacer cosas que te gusten en la vida, claro que sí. Tienes que tener algo a disfrutar, porque Dios es un Dios que quiere que disfrutemos, pero ellos han hecho un compromiso y sí o sí se levantan y van. ¿Tú has hecho ese compromiso con la palabra de Dios? Ser humilde, decir, yo necesito la verdad de Dios. Es que si yo no tengo la verdad de Dios, yo estaría loca. Loca por el mundo en el que vivo y loca por la herencia que traigo de mi familia de locura. A mí lo único que me centra es la palabra de Dios. Y Jesús dijo que hay verdaderos discípulos y falsos discípulos. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, tienes que permanecer en la palabra de Dios para conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Punto número 2. Tienes que tomar la decisión de ser humilde para no vivir por lo que sientes. Escucha, vivimos en el mundo y en la era de las sensaciones. La gran mentira de Satanás para las nuevas generaciones, yo no sé qué nos vamos a encontrar dentro de 15 años, yo estoy temblando. ¿Qué nos vamos a encontrar en la iglesia? Porque ya tenemos retos tremendos en la iglesia, ¿no? Y Satanás está transformando el cerebro de los niños y les están haciendo creer. O sea, dentro de unos años, un niño no sabrá lo que es una mujer y no sabrá lo que es una familia. No lo va a saber. Porque estamos transformando el cerebro, estamos robando la inocencia de los niños. Esto es muy grave lo que está pasando y no lo podemos normalizar. Por eso nosotros tenemos una guardería, por eso estamos luchando para hacer un colegio, que seguimos en ello. Porque esto es tremendo. No quiero pensar dentro de 15 años qué generaciones nos vamos a encontrar. Y el diablo nos está diciendo que tú eres lo que sientes. Entonces, por eso nos encontramos estas aberraciones, ¿no? Que tú te sientes un perro y puedes ser un perro. Que tú naces con, como la biología de toda la vida ha dicho, los órganos genitales descritos en la escuela. A mí me enseñaron en la clase de biología las partes del hombre y de la mujer. Ahora de repente hemos cogido la biología y la hemos tirado a la basura. No hay biología. Eres lo que quieras ser. Y así estamos. Las tasas de suicidio no dejan de aumentar. Crisis de identidad por todas partes, porque nos vamos alejando del patrón de Dios, alejando, y nos creemos dioses. Entonces, segundo punto, tienes que ser humilde para vivir no por lo que sientes. Tú no eres tus sensaciones, tú no eres tus sentimientos, tú eres lo que Dios dice. Y ahí tenemos el testimonio de Carlos Catari, que yo os invito a que lo busquéis en YouTube, a que leáis su libro. Él tiene un testimonio impresionante de gracia en su vida, solamente por creer y descansar y creer lo que Dios dice de él. Y Dios lo transformó, porque la gracia no es solo para justificación, es para transformación. Si tú no crees lo que Dios dice, entras en un terreno muy peligroso, que es la incredulidad.
Y ese pecado es el que Dios no puede perdonar. Porque si tú haces a Dios mentiroso y tú no crees lo que Dios dice que Él hizo a través de Jesucristo, Dios no puede perdonarte y no puedes tener vida eterna. Es el peor pecado. Tercer punto. Primero, tomar la decisión de depender y permanecer en la palabra. Tomar la decisión de ser humildes para no vivir por lo que sentimos, sino por lo que Dios dice. Es que a mí a veces me dice Dios, pide perdón, y yo no quiero pedir perdón. Y eso es una lucha ahí. Cuando Dios te dice, no sé, te dice algo que tú no quieres. Y ahí es donde, Señor, me humillo. Si tú lo dices, aquí voy a obedecer. Y eso es humillarse cada día. Tercer punto, hay que batallar, como nos decía Rafael Holland. Quiero que sepas que Satanás anda, dice Santiago, como león rugiente, buscando. Mira, él va por aquí. Y él dice, a ver, voy a rodear a Joby. Voy a esperar un momento de vulnerabilidad. Ah, mira, hoy no hizo el devocional. Vamos, voy a llamar al demonio de desánimo. Vamos, que hoy no hizo el devocional. Tenemos carta abierta. Hoy le vamos a poder sembrar el desánimo porque no tiene el escudo de la palabra de Dios. Él anda buscando a quien devorar. Él no devora a cualquiera. Él anda buscando a quien devorar. Y cuando tú no batallas, y mira lo que nos dice Santiago 4:7, una receta magistral. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros como hizo con Jesús. Dice que el diablo huyó y se apartó de Jesús por un tiempo. Ahora, resistir al diablo no es, ¡ay, voy a aguantar los golpes! No, resistir al diablo es algo activo. Resistir al diablo es como hizo Jesús con la palabra de Dios. No, que tú me vas a tentar a mí, que si soy hijo de Dios, Jesús no se enredó como Eva. Jesús no empezó a discutir con el diablo y a demostrarle que él era el Hijo de Dios. No. Él dijo, esto es lo que está escrito y esta es la verdad. No tengo nada más que escucharte. Por eso dice, en humildad te sometes a Dios, es decir, creer lo que Dios dice, resisto al diablo, me coloco frente a las mentiras. Digo, esto es lo que la palabra de Dios dice y entonces el diablo va a huir. Mira lo que dice 1 Pedro 5:9. Después de que Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice, al cual resistid firmes en la fe. Apocalipsis dice, nuestra fe es la que vence al mundo. El mundo es más fuerte que yo, mis enemigos son más fuertes, el pecado es más fuerte, pero Dios es más fuerte. Y cuando yo me mantengo en fe, Dios es el que pelea por mí. Jesús venció con la palabra. Y cuarto punto, yo te aconsejo que todos los días mires a la eternidad. Que recuerdes que aquí estamos de paso, que somos peregrinos, extranjeros, advenedizos, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Recuerda eso. Tú y yo somos seres eternos. ¿Y sabes qué? Fuimos expulsados del Edén. ¿Y no te parece casualidad que donde comenzó todo fue en el huerto del Edén? ¿Y dónde terminó todo? En el huerto de la tumba de Jesús. También terminó en un huerto donde Jesús resucitó. Los que habéis ido a Israel habéis visto que la tumba está vacía, ¿verdad? Y con esa resurrección, como decía Carlos hoy, es el sello, es la evidencia, es la garantía de la promesa de Dios. Él venció al diablo, Él venció la mentira y Él nos ha hecho libres, pero lo tenemos que creer.